Imagina por un momento el año 1980 en un barrio tranquilo a las afueras de Memphis, Tennessee. Constance Anderson, una madre de 34 años con 2 hijos pequeños, vive en una casita modesta pero acogedora jardín trasero, donde cultiva hierbas aromáticas y algunas flores, cocina humeante en las mañanas y risas infantiles llenando cada rincón. Su esposo Joseph trabaja como empleado del correo, ella como auxiliar de enfermería en una clínica local. No son ricos, pero tampoco pasan necesidad. Pagan sus facturas, miman a sus niños y celebran los domingos con una tortilla casera. Sin embargo, en el fondo late la preocupación. Su hija Annie, de 8 años, sufre del síndrome nefrótico, una enfermedad renal que requiere medicación cara y a la largo un trasplante de riñón. En aquel Estados Unidos de 1980, el sistema de salud funcionaba de un modo muy distinto al que conocemos en España hoy. Allí no existía un sistema público universal como el SNS, Sistema Nacional de Salud. La mayoría de las familias dependía de seguros privados, planes estatales limitados o de programas especiales que en ocasiones cubrían trasplantes pero con estrictas condiciones. Un trasplante podía costar decenas de miles de dólares más de lo que muchas familias ganaban en un año, y los trámites burocráticos eran interminables. Aprobaciones médicas, evaluaciones de compatibilidad, listas de espera que podían prolongarse durante meses o años. Cada formulario, cada análisis, era un pequeño campo de batalla en el que Constance y Joseph debían demostrar que habían cumplido con todos los requisitos para que el programa gubernamental al que los remitían pudiera financiar la operación de su hija. Para ponerlo en perspectiva con nuestra realidad en España hoy, gracias al SNS, un trasplante renal está cubierto al 100% en la mayoría de las comunidades autónomas sin coste directo para el paciente. Los tiempos de espera. Si bien a veces extensos, suelen gestionarse con protocolos homogéneos y existen asociaciones de pacientes renales como la Federación Nacional ALSER, que brindan orientación legal, psicológica y social. Sin embargo, incluso en este escenario más favorable, las familias pueden enfrentarse a retrasos administrativos, falta de información clara o procedimientos mal explicados. Piensa en el caso de Miguel y Laura, una pareja de Madrid, cuya hija de 9 años fue diagnosticada con insuficiencia renal en 2018. A pesar de contar con tarjeta sanitaria pública, descubrieron que el procedimiento de inclusión en lista de espera requería un informe social emitido por los servicios del ayuntamiento, un requisito del que nadie les había informado en el hospital. Pasaron semanas rebuscando contactos, llamando a distintos despachos y finalmente recurrieron a la Asociación Local de Pacientes Renales. Allí aprendieron la importancia de solicitar siempre un informe de situación médica completo y de designar un trabajador social que les orientara en todo el proceso. Gracias a ello, su niña pudo recibir la llamada del donante antes de que sus riñones se dieran por completo. El error más común en ambos contextos, Estados Unidos de 1980 o España actual, es depositar una confianza ciega en que el sistema se encargará de todo y descuidar los pequeños detalles administrativos. Es fácil pensar: me han dicho que hay un programa que cubre el trasplante, así que no necesito revisar cada documento. Pero la realidad muestra que un sello mal puesto, una hoja olvidada o un plazo no respetado pueden demorar meses la operación de un ser querido. Infórmate a fondo. Dedica tiempo hasta entender cada paso burocrático. En España, pregunta por qué oficina del Servicio de Salud se gestiona tu caso. Necesitas informe del hospital y un segundo informe social. Te corresponde un coordinador de trasplantes. En Estados Unidos de entonces, Constance y Joseph habrían necesitado un asesor legal especializado en salud para revisar los contratos del programa y asegurarse de que no quedaba ningún vacío en su solicitud. Apóyate en profesionales. No temas buscar ayuda externa, un trabajador social hospitalario, un abogado de familia o un mediador de la asociación de pacientes. Estas personas conocen los atajos, saben anticipar los documentos que suelen perderse y a menudo evitan que las familias cometan pasos en falso.
En España, por ejemplo, las asociaciones federadas Alser, FEDER e incluso Cruz Roja cuentan con oficinas de asesoramiento que orientan gratis en trámites de trasplantes, ayudas económicas y atención psicológica. Organiza tu expediente. Almacena cada certificado resultado de análisis. Carta de derivación médica y comunicación oficial en un archivador o carpeta digital. Anota fechas clave y plazos de respuesta. Si hay que personarse en un registro público, registro de órganos o similar, hazlo con cita previa y conserve el recibo. En el Estados Unidos de hace 4 décadas, Constance guardaba en cajas cada carta que enviaba o recibía aquella pequeña bitácora doméstica. Se volvió su tabla de salvación cuando un funcionario aseguró que jamás habían recibido su solicitud de inclusión en lista. Comunícate con la comunidad. Compartir tu experiencia con otros padres en situación similar no solo aligera la carga emocional, sino que aporta soluciones prácticas. Un simple ¿cómo conseguiste tú la compatibilidad para el trasplante o qué clínica te atendió mejor? Puede ahorrarte semanas de trámites. Constance encontró a otra madre en la sala de espera de la clínica universitaria que le explicó un acceso directo a un ensayo clínico de compatibilidad de muestras, un atajo que inicialmente desconocía. A lo largo de esta narración, es fundamental recordar que detrás de cada formulario y cada sello late el pulso de una familia que combate el miedo y la incertidumbre. Para Constance, esos meses de gestión fueron tan agotadores como las noches interminables en la vigilia junto a la cama de Annie. Para cualquier madre o padre en España, hoy el reto puede parecer menor gracias al SNS, pero no hay que subestimar el laberinto administrativo que a veces rodea incluso una sanidad pública. Por eso, antes de avanzar con nuestra historia y sumergirnos en el doloroso viaje emocional de Constance y su familia, tomemos nota de estas enseñanzas. Infórmate, apóyate en profesionales, organiza tus documentos y comparte con la comunidad. Solo así podremos enfrentar el siguiente capítulo con la claridad y la fuerza que un proceso de curación, tanto físico como mental, exige. Cuando la salud de un hijo pende de un hilo, toda la familia se tambalea. En el caso de Constance y Annie, el diagnóstico de síndrome nefrótico fue el inicio de un viaje lleno de incertidumbre, angustia y finalmente aprendizaje emocional. Para comprender el impacto de una enfermedad renal grave en el seno de un hogar, es útil detenernos en 3 ejes: la dimensión médica de la enfermedad, la respuesta psicológica de cada miembro de la familia y las estrategias de afrontamiento que hoy recomiendan los profesionales, tanto en Estados Unidos hace 4 décadas como en la España actual. 1. El síndrome nefrótico. Más que un problema de riñones. El síndrome nefrótico no es simplemente retención de líquidos o un mal funcionamiento del riñón, es un cuadro en el que la membrana de filtración renal se altera lo suficiente como para que las proteínas esenciales albúmina se pierdan por la orina. El resultado es una hinchazón intensa, edema generalizado y riesgo de trombosis, infecciones frecuentes y complicaciones cardiovasculares. Comparación con España. En hospitales como la Fe Valencia o el Clínic Barcelona hoy día, los protocolos de diagnóstico incluyen no solo análisis de sangre y orina, sino biopsia renal si es necesario, tratamientos con inmunosupresores y monitorización estrecha. La mayoría de los niños con síndrome nefrótico reciben de entrada el fármaco esteroide prednisona y según la respuesta pasan a ciclos de ciclosporina o micofenolato mofetil. Además, hay unidades pediátricas de nefrología consolidadas que ofrecen atención multidisciplinar, nutrición, psicología y trabajo social. Ejemplo real. En 2019, la familia de Valeria, una niña de 7 años de Alcalá de Henares, se enfrentó a una recaída de síndrome nefrótico. Gracias a la intervención temprana del Servicio Madrileño de Salud y a un programa de educación terapéutica, Valeria aprendió a fuerza de dibujos y juegos la importancia de la medicación diaria. Su madre, enfermera de profesión, organizó un calendario gráfico con pegatinas para que Valeria no olvidase ninguna dosis. 2.
El terremoto emocional, cada uno reacciona de un modo distinto. Cuando Annie empezó a hincharse, primero fueron risas curiosas. «Pareces un globo», decían los amigos. Pero pronto la preocupación se coló en cada gesto. Constance, como madre, vivió un carrusel de emociones desde la negación. «Esto no puede ser tan grave», hasta el miedo paralizante y finalmente la culpa. «Habré hecho algo mal». Michael, con sus 10 años, oscilaba entre la protección de su hermana convirtiéndose en un pequeño enfermero y la ira impotente, ¿por qué a ella y no a mí? Joseph, por su parte, intentaba mantener la férrea fachada de hombre fuerte que pagaba las facturas escondiendo la ansiedad tras largas horas de trabajo. En España, terapia de juego y apoyo familiar. Hoy los psicólogos infantiles recomiendan la terapia de juego Play Therapy para niños como Michael o Valeria. En vez de hablar directamente del dolor, se les ofrece un espacio lúdico con muñecos arena y pinturas para que expresen sus miedos. Por ejemplo, un niño puede representar a su virus interno con una figurita y así los terapeutas abordan la ansiedad de manera indirecta. La falta de comunicación, un error común. En muchas familias el impulso protector lleva a suavizar la realidad, omitir detalles médicos a los niños, decirles que todo va a ir bien sin más explicación. Este silencio, aunque bien intencionado, puede generar un miedo difuso que se instala en sus sueños y comportamientos. En el caso de Constance, ella misma sufrió de insomnio crónico. Su mente no dejaba de fantasear con peores escenarios. 3. Estrategias de afrontamiento de la angustia al empoderamiento. Convertir el miedo en acción es el primer paso para preservar la salud mental. A continuación, repasamos algunos métodos validados por la psicología familiar, tanto en los 80, en UAU, como en la España de hoy. Familia abierta. Familia abierta consiste en compartir la información adaptada a cada edad. Para Michael, explicar que el riñón de Annie está deshidratado por dentro puede ser más útil que palabras técnicas. Invitarle a preguntar, a acompañar en citas médicas y a participar en decisiones sencillas, elegir un color de bata para la hermana, por ejemplo, reduce su sensación de impotencia. Grupos de apoyo de pacientes renales. En España existen asociaciones como Alser o FEDER que ofrecen encuentros presenciales y virtuales para padres. Allí, una madre de Sevilla o un padre de Galicia pueden brindar consejos concretos. A mi hija le ayudó mucho contratar un nutricionista especializado en dietas hipoproteicas. El intercambio no es solo de información, sino de afecto y empatía. Mindfulness y técnicas de relajación. En la Clínica Universitaria de Navarra se ha observado que sesiones breves de mindfulness grupal reducen significativamente la ansiedad de los cuidadores. Constance, en el pasado, aprendió por las malas a dormir con el temor de que un pitido de monitor la despertara con malas noticias. En cambio, hoy, las enfermeras españolas ofrecen recursos de respiración consciente antes de entrar a UCI pediátrica, apoyo psicológico individualizado. La figura del psicólogo familiar es clave no solo para los niños, sino también para padres. Un profesional cría guías sobre cómo hablar de la muerte, cómo gestionar la culpa o la rabia. En Castilla y León, por ejemplo, el Servicio de Salud Mental Infantil ofrece hasta 12 sesiones gratuitas para familias con menores crónicos. 4. Reforzar la red de seguridad social. Constance y Joseph se apoyaron en grupos informales vecinas hermanas, una vecina llamada Dora. En España, las redes formales completan esas manos amigas, líneas de atención 24/8. El teléfono de la esperanza 717-703-717 atiende crisis emocionales de familiares de enfermos. Solo con desahogarse por teléfono, muchas personas experimentan un alivio inmediato. Servicios sociales municipales. Pueden gestionar ayudas económicas, transporte sanitario o acogida en residencias familiares. En Sevilla, por ejemplo, existe un bono de transporte sanitario
que cubre desplazamientos a hospital cuando no hay medios propios, voluntariado hospitalario. En algunos centros voluntarios especializados ofrecen compañía lectura o simplemente un café y conversación en salas de espera, mitigando la soledad de padres como Constance. 5. Lecciones clave para padres en España. Comunicación temprana. Explica la enfermedad a tu hijo con un lenguaje adecuado a su edad. Participación activa. Invita a los menores a hacer algo, llevar el boli al médico, buscar videos explicativos para que se sientan útiles. Red de apoyo mixta. Combina el calor de amigos y familiares con ayuda profesional de asociaciones y psicólogos. Autocuidado parental. Un padre agotado no puede cuidar bien a nadie. Busca tus propios recursos de relajación. Recursos públicos. Investiga siempre en tu ayuntamiento y comunidad autónoma las ayudas disponibles para enfermedades crónicas. En definitiva, el síndrome nefrótico de Annie fue solo el detonante de una crisis que sacudió los cimientos emocionales de una familia entera. Pero también fue la chispa que, con la información y el apoyo adecuados, permitió a Constance Michael y hasta a Joseph, en su forma de brindar sustento económico, aprender a enfrentarse al miedo a comunicarse mejor y a apoyarse mutuamente. En la parte 3, profundizaremos en cómo la traición y la violencia, la segunda gran catástrofe de esa noche, pusieron a prueba los lazos familiares y qué mecanismos de protección legal y social existen hoy en España para víctimas de abuso dentro del propio hogar. Cuando Constance regresó de la clínica aquella tarde, su mundo ya no era el mismo. El dolor de perder a su pequeña Annie aún latía en su pecho, pero estaba a punto de descubrir que la tragedia no siempre llega sola. Al abrir la puerta de su dormitorio, se encontró con Joseph abrazando a Rose, la secretaria del correo. Era el día más oscuro de su vida, su hija acababa de morir, y al mismo tiempo su esposo la estaba traicionando en el único refugio que le quedaba. En muchas culturas mediterráneas y España no es la excepción. La familia se alza como pilar fundamental de la sociedad. El hogar es sinónimo de seguridad, de intimidad, de amor incondicional. Pero cuando esa estructura se quiebra por la infidelidad o la violencia, el terremoto sacude tanto la psicología individual como el entramado social que sostiene a cada uno de sus miembros. 1. La traición de la infidelidad, un puñal en el alma. La infidelidad de Joseph, justo la mañana en que Constance esperaba su apoyo más desesperado, no es un hecho aislado. En España, según encuestas del CES, aproximadamente un 20% de los matrimonios reconoce haber sufrido o cometido algún grado de infidelidad. Aún así, la noción de la pareja monógama permanece culturalmente fuerte, sobre todo en generaciones mayores. El shock emocional. Para Constance, descubrir a Joseph con otra persona fue más que un desengaño, representó la ruptura de la confianza más básica. En nuestra sociedad, el impacto de una infidelidad se traduce en síntomas físicos: taquicardia, insomnio, pérdida de apetito, y psicológicos, ansiedad, depresión, baja autoestima. Un estudio del Hospital Clínic de Barcelona encontró que un 65% de las pacientes que vivieron una infidelidad severa desarrollaron síntomas de estrés postraumático, coping y malas prácticas. Muchas parejas evitan hablar de la traición con profesionales. La estrategia de continuar como si nada tan común entre conocidos solo enseña a acumular resentimiento. Por el contrario, la terapia de pareja con psicólogos especializados puede ayudar a delimitar las emociones, decidir si existe espacio para el perdón o si es mejor la separación amistosa. 2. La violencia doméstica. Cuando el hogar deja de ser un refugio. La segunda gran herida de Constance vino de su propio padre, el hombre que debería protegerla. La madrugada posterior al funeral, él irrumpió en su habitación e intentó forzarla. Aquella agresión sexual paterna, que terminó gracias a la intervención heroica de su madre Dorothy, suma otro escalón de horror: la violencia dentro del núcleo familiar. Contexto legal en España. Desde 2004,
La Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género tipifica la violencia doméstica y establece mecanismos de denuncia, órdenes de alejamiento y asistencia a víctimas. El teléfono 016 atiende las 24 horas sin dejar rastro en la factura telefónica y el Ministerio de Igualdad financia recursos como alojamiento temporal, asistencia psicológica y asesoramiento jurídico. Tabú social y denuncia. A pesar de las leyes, muchas víctimas callan por vergüenza o miedo al estigma. Se calcula que solo un 30% de las mujeres maltratadas llega a denunciar a su agresor. En el caso de violencia sexual intrafamiliar, esta cifra desciende todavía más, pues las víctimas temen el rechazo de su propia familia. Errores frecuentes. Minimizar el abuso. Fue un arrebato de mi padre, no querrá volver a hacerlo. No buscar ayuda especializada, ignorar la intervención de psicólogos forenses o de las unidades de valoración forense integral, VFI, apartar a los niños de la denuncia. El silencio de los menores puede agravar el trauma y los profesionales recomiendan abordarlo con terapia de grupo familiar. 3. Recursos y rutas de apoyo en España. A diferencia del Memphis de 1980, hoy en España existen protocolos estructurados para atender tanto a víctimas de infidelidad traumática como de violencia de género. Constance, de haber estado en nuestro país, habría contado con un punto de atención a la víctima. PAV. Presente en comisarías y juzgados, ofrece atención inmediata, derivación a servicios sociales y apoyo jurídico. En Madrid, por ejemplo, el PAV de la calle Tamarás ha logrado tramitar más de 1.500 órdenes de protección desde 2019. Centros de emergencia y acogida. Para casos de extrema urgencia se habilitan alojamientos temporales donde la persona y sus hijos pueden permanecer de forma confidencial. Existe coordinación con ONGs como Fundación Cruz Roja Española para atención sanitaria y psicológica. Red de psicólogos especializados. Asociaciones como COFAP, Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Occidental, ofrecen listas de profesionales con experiencia en trauma y sexualidad, que en muchos casos atienden mediante tarifas reducidas o fundaciones colaboradoras. Grupos de apoyo online. Debido a la estigmatización, muchas personas prefieren la confidencialidad de Internet. Plataformas como tudoporella.org gestionan foros y chats moderados por psicólogos y abogados. 4. Consecuencias a largo plazo y reconstrucción personal. Las heridas de la traición y del abuso no se cierran solas al cabo de unos meses. Constance arrastró aquel doble dolor durante décadas y solo con un plan consciente de empoderamiento logró rehacer su vida. En España, los expertos señalan pasos claves: reconocer la experiencia, escribir un diario de emociones, tal como recomienda la psicoterapeuta María José Díaz, ayuda a externalizar el dolor. Restablecer la autoestima. Participar en talleres de autoestima como los de la Fundación ANAR, donde se usan técnicas de teatro y expresión corporal. Redes de sororidad, unirse a colectivos de mujeres que comparten historias de superación. Por ejemplo, Mujeres por la Igualdad en comunidades rurales. Asesoramiento legal continuado, más allá de la orden de alejamiento inicial, consultar con abogados de familia para trámites de divorcio o custodia de menores. 5. Lecciones y reflexiones para el público español. La infidelidad duele, pero puede ser abordada con terapia profesional. No temas buscar ayuda especializada antes de tomar decisiones drásticas. La violencia intrafamiliar no es un asunto privado. Denunciar no es denunciar a la familia, sino proteger tus derechos y los de los más vulnerables. Aprovecha los recursos públicos y ONG. El 016 PAVE, VFIS y fundaciones colaboran para ofrecer una red de seguridad integral. La reconstrucción es un proceso. No hay plazos fijos. Cada persona encuentra su ritmo a través del apoyo comunitario y la atención psicológica. Comparte tu historia. Romper el silencio fortalece a otros. Un testimonio honesto puede ser el empujón que alguien necesita para buscar ayuda.
La experiencia de Constance, tan extrema por el cúmulo de traiciones, nos recuerda que la fortaleza humana a veces nace de la vulnerabilidad más profunda. En la parte 4 navegaremos por los mecanismos de recuperación del poder personal y exploraremos cómo trazar un plan legítimo y estratégico para protegerse de los abusos y, si es necesario, buscar justicia sin poner en riesgo integral nuestra propia vida y la de quienes amamos. Cuando Constance comprendió que cambiar de ciudad y vivir bajo una nueva identidad no bastaría para alejar el peligro que la acechaba, se puso manos a la obra. No se trataba de una venganza impulsiva, ni de ajustar cuentas por las malas, sino de diseñar un plan inteligente, legítimo en su planteamiento y letal en su eficacia para proteger a su hijo y a ella misma. A continuación comparto cómo habría afrontado cada paso del proceso en España para cualquier persona que necesite recobrar el control de su vida y, si fuera necesario, defenderse con recursos legales. 1. Nuevo nombre, nueva vida. El cambio de identidad en el registro civil. En España, cambiarse el nombre no es un trámite trivial, pero está regulado por el artículo 49 del Reglamento del Registro Civil. El primer requisito es demostrar una razón objetivable. En el caso de Constance, el argumento habría girado en torno a grave riesgo para su integridad física y moral, con informes médicos y psicológicos que acreditaran el estrés postraumático tras las agresiones sufridas. Pasos esenciales: solicitud formal ante el registro civil, presentación de instancia, copia del DNI, partida de nacimiento y documentos que justifiquen la necesidad, informes médicos policiales o judiciales. Informe del Ministerio Fiscal analiza si existe riesgo de confusión o fraude. En nuestro caso, el fiscal habría entendido que se trataba de proteger a una víctima vulnerable. Resolución judicial. El juez concede el nuevo nombre, por ejemplo, de Constance Anderson a Abril Martínez, y ordena la modificación de todos los registros DNI, pasaporte, cartilla de la Seguridad Social. Protección de datos. Durante el procedimiento, Constance habría solicitado al registro civil la limitación de la publicidad de la resolución. Así, su cambio de nombre no aparece en el Boletín Oficial del Estado BOE, ni es accesible a consulta pública. Bajo la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, el OPDGTD, se obtiene un nivel reforzado de confidencialidad imprescindible para mantener el anonimato ante posibles agresores. Lección aprendida. El error más común es iniciar el trámite sin asesoramiento legal. Un formulario mal cumplimentado o la falta de un informe pericial pueden paralizar el proceso durante meses. Siempre conviene contar con un abogado experto en derecho civil que se asegure de que todos los papeles cumplen los requisitos y de que la petición al fiscal reúna pruebas de riesgo creíbles. 2. Tejer la coartada recolección y validación de pruebas. Mientras cambiaba su identidad, Constance reunía acuerdos, cartas y registros que documentaran amenazas y comportamientos de Joseph. La idea era armar un dossier sólido para presentar, llegado el caso, una denuncia anónima o una querella formal. En España, el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal admite la prueba documental como indicio siempre que se respete la cadena de custodia. Técnicas de recopilación. Cartas anónimas redactadas con un lenguaje impersonal, instando a la policía a investigar actos delictivos sin mencionar el autor ni la víctima. Firmadas con un seudónimo relacionado con la primera infancia de su hijo, la voz de Michael. Diario simulado, un cuaderno en el que se relataban conversaciones espurias, supuestas reflexiones de Joseph planeando venganza o amenazas, sin llegar a acusaciones directas. Este diario, entregado a la Policía Nacional en comisaría, se usó para complementar la denuncia anónima. Registro de llamadas y mensajes. Impresión de extractos telefónicos y capturas de pantalla de SMS, borrando datos personales sensibles mediante la herramienta oficial de minimización de datos para proteger la privacidad propia. Validación jurídica. Las fuerzas y cuerpos de seguridad comprueban que los documentos no estén manipulados, sellan cada hoja con fecha y hora
y archivan el original en soporte digital y papel. Así ningún recurso de la defensa puede alegar falsedad sin pruebas rotundas. Pitfall frecuente. Muchas víctimas intentan inventariar pruebas sin autoridad, filman conversaciones sin consentimiento, lo cual puede ser delito según el artículo 197 del Código Penal, o modifican documentos. Esto da lugar a que un juez descarte todo el conjunto y además abra diligencias contra quien introdujo pruebas ilícitas. Borrador de buenas prácticas. Coordinarse con la policía judicial antes de presentar cualquier papel, concertar entrevista con el oficial de guardia del juzgado de instrucción más cercano, obtener recibos oficiales al presentar la denuncia anónima, solicitar diligencia de presentación y número de expediente para seguimiento. No difundir el material, guardarlo siempre bajo custodia del abogado o en un depósito seguro con protocolo de acceso restringido. 3. Denuncia anónima y órdenes de alejamiento. Jugar con la ley a tu favor. En lugar de enfrentarse a Joseph directamente, Constance optó por activar el mecanismo de la denuncia anónima y solicitar una orden de alejamiento provisional. Gracias al artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la víctima o un tercero en este caso. La voz de Michael puede pedir protección sin identificarse. Procedimiento. Denuncia en comisaría, se rellenan los formularios con datos mínimos indicando fecha, lugar y descripción de los hechos. Solicitud de medida cautelar. Si los hechos describen riesgo de agresión o coacción. El juez de guardia dicta una orden de alejamiento inmediata prohibiendo a Joseph acercarse a un perímetro, por ejemplo 500 metros del domicilio o del colegio de Michael. Notificación al denunciado. La orden se le comunica oficialmente y vulnerarla conlleva prisión de hasta 6 meses. Ventajas de la estrategia. No se necesita revelar la identidad de la denunciante hasta que el proceso avance. La medida cautelar es rápido, a veces en pocas horas. Se crea un entorno de seguridad para la víctima y su hijo mientras la investigación avanza. Riesgos a vigilar. Un error frecuente es no aportar datos concretos, fechas, ubicaciones exactas, lo cual lleva a que el juez archive la denuncia por falta de concreción. Por eso es esencial que aún de forma anónima se coordine previamente con el abogado para añadir la mayor cantidad de detalles verificables. 4. Evitar la impugnación. La importancia del abogado penalista. Cualquier plan de venganza legal que prescinda de un abogado penalista corre el riesgo de volverse en contra de la víctima. El abogado penalista, conocedor de los plazos de prescripción de las diligencias de prueba y de los recursos de apelación, se encarga de redactar la denuncia o querella con un lenguaje técnico y ajustado a la ley orgánica del Poder Judicial. Garantizar que la presentación de documentos quede registrada electrónicamente en LexNet y que la víctima reciba notificaciones de cada actuación. Asesorar sobre cuándo es preferible acudir al juzgado de violencia sobre la mujer en caso de agresión de pareja o al juzgado de violencia intrafamiliar para abusos de parentesco. Sin este acompañamiento es fácil que la denuncia sufra una improcedencia sobrevenida, se archiven las diligencias o incluso se conteste con una querella de falsedad documental, invirtiendo la carga de la prueba contra quien denunció. 5. Lecciones de un plan calculado. No improvisar. La improvisación en materia penal sale muy cara. Cada paso debe planificarse con antelación. Registrar todo, cada carta, cada llamada, debe quedar constancia oficial. Mantener el anonimato mientras la protección no se consolide, es mejor moverse sin revelar la nueva identidad. Actuar con legalidad. No hay venganza si se cometen delitos. El objetivo es defender derechos, no incurrir en nuevos ilícitos. Revisar cada periodo de prescripción. Delitos de amenazas prescriben a los 3 años. Agresiones sexuales a los 5. Denegarlos antes supone perder la posibilidad de justicia. Con este plan, Constance habría logrado lo imposible: neutralizar a Joseph sin mancharse las manos, garantizando la seguridad de Michael y dejando en manos de la justicia todas las pruebas necesarias. Su estrategia, basada en el conocimiento de la ley y en el apoyo profesional, se convirtió en un ejemplo de cómo transformar la víctima
aplastada en una protagonista activa de su propia historia. En la parte 5 exploraremos cómo consolidar la recuperación emocional tras este proceso y qué recursos comunitarios y personales existen en España para reconstruir una vida llena de sentido, con el corazón ligero y la mirada puesta en el futuro. Después de atravesar el túnel más oscuro de su vida y trazar un plan tan frío como eficaz para garantizar su seguridad y la de su hijo, Constance llegó al momento más delicado: reaprender a vivir. En España, ese renacer emocional exige apoyo comunitario, herramientas personales de autocuidado y, sobre todo, espacios en los que transformar el dolor en sentido y en acción positiva. A continuación comparto 5 ejes que resumen ese viaje de reconstrucción y que pueden servir de guía a cualquiera que, como Constance, necesite tejer una nueva vida a partir de las ascuas del pasado. 1. Recuperar la propia voz, terapia y expresión creativa. Cuando el miedo y la tristeza han estado al volante durante demasiado tiempo, la primera victoria es sencillamente volver a escuchar la propia voz. Constance, tras los papeles, las denuncias y el cambio de identidad, encontró un cauce seguro en la terapia individual y en grupos de apoyo de mujeres supervivientes. En España, los psicólogos especializados en trauma suelen recomendar un enfoque integral. Psicoterapia centrada en la compasión, más allá de la mera exposición de los hechos, se trabaja en cultivar la amabilidad hacia una misma, reconociendo que todas las emociones, ira, tristeza, culpa, son reacciones válidas. Diarios narrativos. Redactar la propia historia con libertad, sin juzgar las palabras, ayuda a poner distancia emocional. Las asociaciones como Fundación Sanitaria para la Prevención de la Violencia de Género suelen ofrecer talleres de escritura terapéutica. A estos recursos se suman los talleres de expresión creativa, pintura, escritura, danza o música. Constance descubrió el patchwork como vía de canalizar su angustia. Cada retazo de tela era una memoria que encontraba su lugar en un todo armónico. En Galicia, por ejemplo, el taller de artesanía terapéutica en Pontevedra utiliza la costura y el bordado para trabajar la autoestima en colectivos de mujeres maltratadas. Las participantes relatan que el acto de combinar colores y formas les devuelve la sensación de elegir mi destino tras años de vivir al albur de los demás. 2. Artesanía social del quilt al colectivismo. Más allá del beneficio individual, Constance entendió que el quilt, esa manta gigante compuesta de pequeños cuadrados cosidos con paciencia, era una metáfora poderosa: unir historias distintas para abrigar a alguien. En España existe un legado ancestral de artesanía comunitaria. Ferias de artesanía local en Salamanca. La Feria de Artesanía de Castilla y León convoca cada otoño a decenas de asociaciones de mujeres rurales que muestran sus trabajos en mosaico de cerámica, cuero y tela. Muchos de esos grupos nacen como proyectos de reinserción. Mujeres víctimas de violencia o desempleadas encuentran un sustento económico y un espacio de encuentro. Colectivos de creadores en Andalucía. La red de espacios comunitarios organiza mesas de trabajo donde profesoras de costura, diseñadoras y participantes con vivencias de abuso colaboran en proyectos conjuntos. El objetivo no es solo exponer, sino crear herramientas emocionales, cojines de colores vivos para regalar a otras usuarias, calendarios que conmemoran fechas de superación o mantas colectivas que viajan de pueblo en pueblo como símbolo de sororidad. Constance se habría sentido en casa en esos entornos. En cada puntada, un abrazo colectivo. En cada exposición, el reconocimiento de que el arte cura cuando se comparte. Redes formales e informales de apoyo. Cualquier proceso de reconstrucción necesita una red de seguridad. Para Constance, esta incluía a su madre, a Dora la vecina, y a un puñado de amigas de la clínica. En España, esa red se completa con instituciones y organizaciones que ofrecen recursos gratuitos o subvencionados. Grupos de apoyo de ONG, Fundación ANAR,
Ofrece atención psicológica y legal a menores y familias en crisis con teléfonos de contacto y chats 24/7. Fundación Cruz Roja Española. Programas de acogida y atención psicosocial para víctimas de violencia. Cáritas, proyectos de inclusión social que brindan cursos de formación, apoyo legal y acompañamiento personal. Servicios sociales municipales. Cada ayuntamiento dispone de partidas para ayudar en emergencias, desde cheques vivienda hasta bonos para guarderías. En Valencia, el programa de apoyo familiar financia plazas de acogida temporal para madres solas. Voluntariado especializado. Asociaciones como Mensajeros de la Paz o AIMA. Asociación para la Integración de la Mujer Agredida. Coordinan voluntarios que acompañan a víctimas a consultas médicas, gestiones administrativas o simplemente ofrecen escucha activa. Recursos online. Foros moderados tudoporela.org. Grupos de Facebook privados con miles de miembros que comparten testimonios, recomendaciones de terapeutas y ofertas de empleo adaptadas a personas que rehacen su vida. La lección clave es no renunciar a ninguna ayuda. Integrar lo formal con lo informal multiplica la red de salvación. Proformación y empoderamiento laboral. Constance transformó su talento manual en un oficio sostenible. Las quilt que vendías en el mercado local no solo le aportaban ingresos, sino reconocimiento y autonomía. En España, la formación profesional y el emprendimiento social son pilares de la recuperación. Escuelas de artes y oficios, centros como el CEPA. María Moliner en Madrid ofrecen módulos de patronaje y confección textil con certificación oficial. Muchas mujeres relatan que ese aprendizaje elevó su autoestima y les permitió aspirar a puestos de profesora de costura o a montar su propio taller. Programas de empleo con sello social. Iniciativas como Inserta Empleo, Fundación 11 o Incorpora, Fundación La Caixa colaboran con pymes y grandes empresas para contratar a personas en riesgo de exclusión. A menudo facilitan formación complementaria en habilidades blandas, comunicación asertiva, gestión del estrés, trabajo en equipo. Cooperativas de mujeres. En el País Vasco, las Choco Art cooperativas, gestionadas por mujeres maltratadas, producen piezas de cerámica y textil. No solo actúan como plataforma de ventas, sino que destinan parte de los beneficios a programas de reinserción y asesoría jurídica. Volver a trabajar es para muchos la ruta más directa hacia la independencia económica y la reconstrucción de la confianza en uno mismo. 5. Mensaje final y llamada al cuidado mutuo. La historia de Constance culmina en una nueva vida, un nombre que eligió con libertad, un oficio que le devolvió la dignidad y un hijo que creció sintiéndose protegido. Pero lo más valioso fue el descubrimiento de que nunca estamos realmente solos. Existen manos aliadas, cuerpos legales y redes emocionales dispuestas a sostenernos. Algunas recomendaciones para quien atraviese un proceso similar en España. Comparte tu vivencia con personas de confianza o en entornos seguros. Hablar equilibra la carga emocional. No temas formarte. Aprovechar cursos de artesanía, idiomas o tecnología puede abrir puertas inesperadas. Participa en tu comunidad. Ser voluntaria en proyectos de apoyo refuerza el sentimiento de utilidad y empatía. Cuida tu salud mental. Combina terapia, ejercicio moderado y momentos de ocio para reequilibrar la química emocional. Mantén viva la esperanza. Las cicatrices pueden doler, pero también nos hacen únicas y nos conectan con quienes han pasado por lo mismo. Hoy, con 79 años y una batuta de historias a sus espaldas. Constance, o Abril como la conocerían en su nueva identidad, sabe que la vida no volverá jamás al antes, pero ha construido un después con propósito. En cada quilt, en cada taller, en cada charla con otras mujeres, late la certeza de que renacer es posible. Con este capítulo, llegamos al final de nuestra serie sobre la trayectoria de Constance de la tragedia al empoderamiento. Espero que sus aprendizajes adaptados al contexto español te inspiren a confiar en tu capacidad de resiliencia, a buscar los apoyos adecuados y a transformar el dolor en fuerza compartida.
Adelante con tu propia historia de renacimiento